Resulta que hay un cuento de Fontana Rosa que dice que la situación era que en Rosario, que está partida en dos entre hinchas de Newell's e hinchas de Rosario Central, en donde justamente un campeonato se definía entre estos dos grandes equipos. Y resulta ser que los canallas, los hinchas de Rosario Central, tenían a un hombre cábala, que era un hombre grande, mayor, que nunca había perdido el equipo cuando él estaba en la cancha. Entonces, el cuento de Fontana Rosa trata de cómo querían convencer a esta persona de llevarlo a la cancha. ¿Cuál era el problema? Tenía un problema cardíaco. Entonces, no podía soportar las presiones de enfrentar una final entre los dos archirrivales. Bueno, no les voy a decir cómo termina el cuento, pero sí habla acerca de estas pasiones y de cómo el fútbol en muchos casos nos afecta al corazón. Pero esto es un dato duro de la realidad. Es un estudio científico y por eso trajimos a una persona que sabe mucho del tema, que es Gonzalo Díaz Babio. Gracias por estar con nosotros. Él es médico cardiólogo de la Fundación Cardiológica Argentina. Y me contabas que hay estudios que hablan acerca de la relación entre los mundiales de fútbol y el corazón. Así es. Sí, estudios internacionales, hay un gran número, la verdad, a lo largo de los mundiales se fue viendo, se fueron haciendo estadísticas, que durante las épocas de los mundiales aumentan las consultas cardiovasculares, tanto en consultorio como en guardia. Y obviamente cuando los equipos están en situaciones más límite, eso es peor. Eso se vio, sobre todo uno de los primeros fue cuando jugó Argentina-Inglaterra en el 98, en Francia 98, se hizo un estudio inglés y se vio que aumentó considerablemente la consulta los días posteriores del partido con Argentina que quedaron afuera. ¿Consultas porque gente tuvo problemas viendo el partido? Sí, directamente, así fue. Así que aumentan las consultas y además aumentan los eventos. ¿Vos recomendás a modo de prevención que antes del Mundial la gente se realice un chequeo para que precisamente no aumenten este tipo de eventos? Es un tema ese, digamos, el Mundial no sería una indicación para que suceda esto. Sí, el Mundial es una buena alarma para nosotros ponernos una excusa y decir, bueno, evidentemente voy a aprovechar yo para hacer esto, o sea, ponernos excusas, pero la realidad es que uno debería realizarse los chequeos de manera rutinaria al margen del Mundial y cuidarse por sobre todo, porque en realidad va directamente relacionado con eso. Claro, y cómo te tomas las cosas también, ¿no? Porque seguramente el subte en hora pico también te causa lo mismo que los penales de recién. Ahora, la cuestión, ¿cómo hago para saber si tengo que irme a hacer un chequeo? ¿Cuáles son los síntomas a los que tengo que estar atento? Digamos, el problema, los problemas en general aparecen en estos eventos y todo, suelen ser súbitos, o sea, muchas veces no dan ninguna señal y empiezan a aparecer estas molestias o estos problemas durante ya, cuando es tarde, por decirlo de una manera. La realidad es que uno tiene que conocerse un poco, saber cuáles son sus tolerancias, si uno hace ejercicio, si uno hace algo, si uno no hace nada, va a estar más expuesto a estas situaciones de estrés, porque el único momento en donde uno va a poner el corazón en funcionamiento intenso es en esta situación de estrés. Y bueno, en realidad tenemos que empezar a pensarlo antes. Ya durante la Copa del Mundo, por ejemplo, y ya estamos en la vorágine, en donde, bueno, sí, ahí sí, una molestia o cualquier cosa que nos aparezca y que nos haga dudar, hay que consultar. En ese momento sí. ¿Y con qué cosas son comparables, por ejemplo, las tensiones que uno vive en un mundial de fútbol? Porque estoy pensando, no sé si es equivalente a un choque con el auto o, como decía Jason, la hora pico en el subte y cuando uno tiene que llegar rápido a un determinado lugar, calculo, ¿no? Es decir, ¿el corazón se ve afectado cuando son situaciones de tensión en un periodo breve? ¿Viene por ahí la cuestión? Sí, es tal cual lo que hablaba él recién, o sea, un poco es cómo se toma uno las cosas y hay diferentes estresores que actúan de diferente manera en la gente. O sea, hay personas que son mucho más pasionales por el fútbol y por ahí llega tarde a un lugar y no se estresa tanto, pero el fútbol lo pone en un punto muy alto de estrés. Claro. Y hay otros que el fútbol no les importa y llegan tarde a un lugar. Son situaciones, digamos, estresores que depende mucho de la persona, pero el fútbol genera... Pero no tiene que ver con situaciones traumáticas. O sea, yo, por ejemplo, no sé, la muerte de los padres o cosas por el estilo que son hechos terribles. Quizás va más por el lado psicológico y no tanto por el lado del corazón. Viene por ahí, es una intuición que tengo. Claro, es, digamos, en esas cosas es todo, es mucho la cabeza y después, digamos, lo que le genera la cabeza, después impacta en el cuerpo según cómo estemos parados. En cambio, el tema del Mundial de Fútbol, una definición por penales, es algo que es toda la atención, pero en 5 minutos, concentrada. Y sí.
Es así y el tiempo ahí no importa. ¿Y qué cosas puedo hacer? Ya sé que durante el Mundial por ahí ya es un poco tarde, pero tengo que salir a caminar, hacer ejercicio. ¿Cuáles son lo que se recomienda para estar más o menos en forma? Por ejemplo, eso sí, digamos, fuera de estas situaciones, caminar, hacer algún tipo de actividad física, adaptarlo a las necesidades de uno. No es necesario que vayas al gimnasio 5 veces por semana. O sea, La salir a te genera caminar. estrés, sino también, ¿no? Claro, por eso. Uno después llega tarde al Te gimnasio y vas de se roja. preocupa por el trabajo. Claro. Hacer algo que a uno le genere placer, actividad física, hace muy bien y es fácil, barato, porque uno lo puede hacer en la calle. Comer cuidándose con las comidas. No fumar, el cigarrillo hoy en día es bien conocido que es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular. Esos pequeños detalles suman mucho a la larga. Cuando tenés un paciente cardíaco que ya de antemano sabe que tiene problemas de corazón y vienen estos eventos, vos tratás de que, no sé, de alertarlo de que se lo tome de otra manera, le aumentás la dosis de la medicación. Sí, ¿Cómo sí. lo manejás? Tal cual, la verdad que hay situaciones en donde uno sabe que, por ejemplo, que le va a subir la presión, que va a manejar valores más altos de presión, uno tiene que pensar esa posibilidad. Y la verdad que sí, uno lo que recomienda en esos casos, en pacientes de riesgo, que uno ya sabe que tienen riesgo, es que bajen un poquito la ansiedad, que se lo tomen de otra manera, evitar los excesos durante los partidos, porque también está ese tema, uno se pierde un poquito y en la vorágine del partido se come de todo, con sal, por ahí fuma, entonces alertar sobre eso y tener en cuenta que sí, que va a tener más riesgo todavía en eventos así. Claro. Bueno, igual San Paolo y sus muchachos hicieron lo posible para que no estemos tan estresados Claro, ahora, ¿no? ahora- O sea, ya está, el pico lo tocamos, ahora estamos un poquito mejor todos. Gracias, Gonzalo, No, gracias por a estar con ustedes. nosotros.